Dice hoy la palabra de Dios: no tengan miedo. En la historia de la humanidad han habido momentos terroríficos, terribles, oscuros, por la acción del mismo hombre. Porque, según San Pablo, fue el hombre que trajo a la vida, a la historia, el mal moral, la muerte, el miedo y la desesperanza, el mismo hombre. Y hay otros hombres que estamos luchando desde Jesús para erradicar el miedo de la humanidad de hoy. Sentimos sensaciones de miedo, de desesperanza en nuestros pueblos y en el mundo. Sensaciones como que algo falta y algo está pasándonos. Y hacen falta profetas como Jeremías que anuncien o anunciemos con fuerza lo de Dios. El miedo paraliza, el miedo nos enmudece, el miedo hace que repleguemos las velas y que nos quedemos estáticos. Pero quiere Dios hoy en su palabra, nos dice: no tengan miedo. Jesús no quería que sus discípulos se hicieran falsas ilusiones. Nadie puede pretender seguirle de verdad sin compartir de alguna manera su suerte. Aquellos que estamos comprometidos con la iglesia de Jesús, nos toca seguir sus huellas y siempre estaremos entredicho. Aquel que está dando testimonio del amor de Dios, que está predicando una verdad, una palabra, viviéndola, sobre todo viviéndola, somos como Jeremías. Somos el maldecir de la gente, el murmullo de la gente. Entonces pondrán trampas y trabas para que ese profeta, ese que anuncia un querigma a Cristo, entonces nos pueden hacer daño. El murmullo, el hablar mal, señalamientos. Y aquel que sigue a Jesucristo el Señor como profeta es reo de muerte. No es fácil seguir a Jesús. En la cátedra es muy fácil, enseñarlo es muy fácil, pero predicarlo en los ambientes de hoy es muy difícil y nos queda el camino único, que es el de Él, la cruz. En algún momento alguien nos rechazará, alguien maltratará, insultará, condenará, dudará de nosotros. En algún momento, si tú estás centradito en lo de Jesús, alguien te va a maltratar, alguien va a decir: no creo en ti, alguien te va a insultar, alguien te va a condenar, alguien te va a hacer daño. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta le sale de Jesús desde dentro, de sus entrañas. No tengan miedo, el miedo es malo. No hay que paralizar nunca a sus discípulos. No han de callarse, no han de caer no han de cesar de propagar un mensaje por motivo de miedo. Lo que dice en la azotea, decirlo, y lo que se dice en la casa, decirlo de la azotea. Lo que se dice de noche, al mediodía, pregonémoslo, que Jesús reina y vive y quiere una humanidad distinta y nueva. Hay que situarnos en ese ambiente de Jesús, siguiéndolo a Él con todos los riesgos que implica seguimiento de Jesús. Maltrato, insulto, señalamiento, dudarán de ti, dudarán de mí, con toda seguridad. Jesús les explica cómo han de situarse ante la persecución. Con Él ha comenzado ya la revelación de una buena noticia, un proyecto, el de Dios Padre. Deben confiar en Él, que nada quede encubierto, porque la gehenna es, según los israelitas, era el lugar donde se bota la basura. Siempre allí hay candela, siempre hay humo, siempre hay fuego. Eso nunca se extingue. Entonces no es miedo a eso tampoco. Es con la palabra de profecía anunciar una humanidad nueva y distinta, renovada, liberada en Cristo el Señor. Ese proyecto de Jesús es una vida feliz,
aunque también en entredichos como Jeremías. Aquel que sigue a Jesús está llamado a tomar parte desde ahora de ese proceso de evangelización, de revelación del misterio de Dios. Lo que yo os digo de noche, decirlo a pleno día. Lo que se explica al anochecer, antes de retirarse a descansar, lo tienen que comunicar sin miedo en pleno día. Lo que yo os digo al oído, díganlo desde los tejados. Lo que les susurro al oído, pregónenlo del corazón y no tengan miedo a nadie. En público hay que predicar a Jesús. Jesús insiste en que no tengan miedo. Quien se pone de mi parte, nada de temer, dice Jesús. El último juicio será para él una sorpresa gozosa. El juez será mi Padre del cielo, el que me ama sin fin. El defensor seré yo mismo, que me pondré de vuestra parte, dice Jesús del Evangelio. ¿Quién puede infundirnos más esperanza que Dios? Hoy vemos, al menos la patria colombiana, con muchos miedos sociopolíticos, muchos miedos. De hecho, ya mucho capital se está fugando a otras partes. El miedo se apodera de nosotros cuando en nuestro corazón crece la desconfianza, la inseguridad o la falta de libertad interior. Los valores del Evangelio están siendo trastocados. Este miedo es el problema central del ser humano y solo nos podemos liberar de él arraigando nuestra vida en Dios, que solo busca nuestro bien. El bien se halla solamente en Jesús el Señor. Son muchos los miedos que hacen sufrir en secreto a las personas. El miedo hace daño, mucho daño. Donde crece el miedo, se pierde la vista de Dios y se ahoga la bondad que hay en el corazón de las personas. La vida se apaga, la alegría desaparece. Donde hay miedo, no hay felicidad, no hay alegría. Donde hay miedo, hay desesperanza, hay desconfianza. Una comunidad de seguidores de Jesús ha de ser, antes que nunca, muchas otras cosas, un lugar donde la gente se libera de sus miedos y aprende a vivir confiando en Dios. Una comunidad donde se respira una paz contagiosa y se vive una amistad entrañable, hacen posible escuchar hoy la llamada de Jesús: no tengan miedo, no tengan miedo. Hermanos, nosotros tenemos que despojar nuestros miedos y tener la parresía, la valentía que da Dios en su Santo Espíritu para luchar. No tengan miedo a aquel que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Las ideas no mueren nunca. ¿Cuánta gente y profetas han muerto por anunciar a Dios? Monseñor Romero, lo mataron en el altar un domingo por ser profeta de la paz. Mataron su cuerpo, mas no su alma. Y su evangelio y su predicación evangélica sigue vigente, aunque haya muerto Monseñor Romero y otros tantos, muchos mártires que ha dado la iglesia entera. Es cierto que la vida está llena de experiencias negativas y que la fe no ofrece recetas mágicas para resolver los problemas, pero la existencia del ser humano está en manos de Dios. Como dice a mi amigo aquí, Perdomo, la fe intacta en Dios. Cuando hay fe, el miedo desaparece y me alimenta la esperanza en ese Dios en el cual creemos y confiamos. Es necesario afrontar los riesgos y aceptar sacrificios, fiel a uno mismo, fiel a la propia dignidad y fiel a Cristo Jesús, porque Él nos invita a una creatividad nueva y a una reconstrucción del propio hombre, de su propia interioridad, de la propia nación, una creación nueva que nace en el amor de Dios. Fuera el miedo, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a amar, miedo al hombre, miedo a la mujer, tantos miedos, miedo a salir,
miedo a las alturas, miedo a la cucaracha, al ratón. Hay muchos miedos que tiene la gente, muchos miedos a la oscuridad, muchos miedos. Y eso paraliza y hace raquítico la vida espiritual nuestra. El miedo no hace ver claro el futuro. Miedo al futuro. ¿Será que sí? ¿Será que voy? ¿Será que estudio? ¿Será que me caso? ¿Será que tal cosa? Hay mucho miedo en la gente nuestra. Este miedo social es algo difuso, pero real. Es la impresión casi imperceptible de que las instituciones sociales y políticas y económicas existentes no son capaces de resolver los problemas actuales. ¿Cuánta gente se escapa al consumir? Una sociedad de consumo es un escape, es un miedo. La parranda, el bullicio son escapes al miedo. La borrachera, tantas cosas, la drogadicción. Este miedo no se manifiesta siempre de la misma manera. Tiene efectos en todos nosotros. Se escapa uno incluso al trabajo. Trabajamos día y noche, muchas horas. Hay que trabajar, claro que sí. Pero hasta qué punto muchos, el trabajo es un escape a su propia realidad. Piénselo bien. Hay problemas, cada día los tenemos, pero en Dios vamos a romper las dificultades. El ser humano necesita encontrar una esperanza definitiva y una fuerza que dé sentido a su lucha diaria. Necesita descubrir una razón para vivir, una confianza para morir. La fe es quizás, antes que nada, fuerza contra todo miedo y coraje para seguir creyendo en el futuro del ser humano, desde su compromiso humilde y desde una confianza ilimitada en el Padre de todos. A ello nos invita permanentemente Jesús cuando nos dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Creo en Dios Padre Todopoderoso,